febrero de 2021 os estuve mostrando cómo iban las obras del Sant Joan de Déu Pediatric Cancer Center Barcelona. Hoy este centro es ya una realidad. Ana, ¿podrías explicarnos cómo es el Pediatric Cancer Center Barcelona y qué diferencias notaremos todos los pacientes que acudiremos a él? Es el primer centro en España preparado para tratar a niños, solamente a niños y adolescentes con cáncer, y uno de los más importantes a nivel de Europa, y ha sido creado por todos nuestros profesionales y sobre todo por todos vosotros, nuestros pacientes. Y gracias a la generosidad de muchas personas que han hecho sus donaciones para que este sueño sea hoy una realidad. Cuenta con una superficie de 14.000 metros cuadrados. ¿Tú te imaginas por un momento cómo es la superficie de un campo de fútbol? Pues casi igual de grande. Y tiene una capacidad para tratar a 400 niños y adolescentes nuevos al año, con una arquitectura súper amable que promueve el bienestar de los profesionales y también de las familias y de los pacientes, y con un espacio privilegiado, luz natural, unas vistas a la naturaleza, espacios adaptados a las necesidades de cada paciente, espacios adaptados también a los grupos de edad y con tecnología puntera. Pero ¿sabes qué es lo más importante de todo? Que seguiréis acompañados de todos nosotros, de todo nuestro equipo. El hospital de día es donde pasamos gran parte del tratamiento todos los niños y niñas con cáncer. ¿Cómo es el hospital de día de este nuevo centro? Exacto, Judith. El hospital de día es donde recibéis vuestros tratamientos y luego podéis volver con vuestras familias sin necesidad de quedaros a dormir. Y está distribuido en 3 zonas perfectamente diferenciadas. Una zona que consta de 8 boxes con presión positiva. Eso significa que podemos proteger a nuestros pacientes con las defensas más bajas y así les podemos hacer el seguimiento y darles sus tratamientos. Otra zona cuenta con 7 boxes para llevar a cabo los tratamientos, pues por ejemplo la quimioterapia. Y otra zona, que ya es la última, dotada de 8 boxes monitorizados. Eso significa que aquí vamos a albergar o vamos a tener a los niños que necesitan hacer un tratamiento y que además van a necesitar una monitorización continua de sus constantes vitales. Y otra cosa más que se me olvidaba, en hospital de día también tenemos 2 boxes para extracciones, ¿vale? Para hacer las analíticas de nuestros pacientes y además dotadas de avances tecnológicos para tener los resultados de la analítica mucho más rápidos y ser mucho más ágiles. ¿Y también habrá algún quirófano como sucedía en el anterior hospital de día? Mira, Judith, el bloque quirúrgico está en la primera planta y consta de 2 quirófanos, donde nuestros niños y adolescentes, sin moverse de todo el edificio, podrán someterse a sus procedimientos, como son las punciones lumbares, las punciones medulares, la colocación del portacat, de los catéteres venosos centrales y hacer intervenciones que no sean de mucha complejidad. Sin embargo, cuando tenemos que estar supervisados por los profesionales, es necesario quedarse hospitalizado. Antes estábamos en la planta 8 del Hospital Sant Joan de Déu. ¿Ahora dónde estarán los pacientes? Ahora, Judith, van a estar en la segunda planta. Esta planta está preparada con 37 habitaciones individuales. Y como tú ya sabes que a veces las hospitalizaciones son larguísimas, hemos tenido muchísimo cuidado para que todas ellas estén perfectamente preparadas para dar el máximo confort durante toda vuestra estancia dentro del área de hospitalización. Y dime por favor que también habrá una sala de juegos. Y tanto, Judith, y no una, no, sino 3. Y te voy a decir más, la voz de nuestros niños y de nuestros adolescentes ha sido clave para poder diseñarlas. Nuestras familias saben muy bien lo que es estar meses hospitalizados. De hecho,
nuestros padres también ingresan junto a nosotros. ¿Habrá alguna zona para ellos? Sí, Judith, nuevamente han sido ellos los que nos han ayudado a definir qué teníamos que incorporar en la zona de familias para conseguir darles el máximo confort durante su ingreso en el centro. En mi caso, por fortuna, no fue necesario pasar por un trasplante de médula ósea, pero sé que algunos niños y niñas sí tienen que hacerlo. ¿Este tratamiento podrá hacerse en el Pediatric Cancer Center Barcelona? Sí, Judith. La unidad de trasplante de progenitores hematopoyéticos, este nombre tan raro que nosotros lo llamamos así, y está preparada toda con presión positiva y dotada de 8 habitaciones. Pero ¿sabes lo que es lo más maravilloso de todo? Que lo que hasta ahora no hemos podido hacer, que es que nuestros niños de la unidad de trasplante puedan salir de sus habitaciones, ahora sí que podrán, porque tenemos una sala de juegos perfectamente preparada y adaptada para ellos. Todos nosotros y nuestras familias somos muy conscientes de la importancia que tiene la investigación para que algún día todos los niños y niñas con cáncer puedan curarse. De hecho, la clave del éxito del tratamiento de los niños oncológicos pediátricos está en la integración entre la asistencia y la investigación, para poder desarrollar lo que llamamos la investigación translacional. ¿Sabes qué significa? Que podemos trasladar de una manera rápida y efectiva los resultados de la investigación a nuestros pacientes y de esta manera desarrollar nuevas terapias. Muchísimas gracias, Ana, por enseñarme el Sant Joan de Déu Pediatric Cancer Center Barcelona. Sin duda, ha sido un sueño hecho realidad. Pero lo más importante es que ha sido hecho entre todos y para todos.